Bueno, habíamos quedado acá, ¿no? Como para retomar, estábamos realizando del ejemplo que estábamos viendo, ¿cierto? Estábamos realizando un corte de obra, el corte de obra número uno del ejemplo que estábamos realizando. Entonces, eh, tenemos un acta tipo de un corte de obra, ¿cierto? Como para contextualizar, vamos a les quiero comentar que esta parte que voy a sombrear acá, donde dice condiciones, contrato principal, toda esta parte, toda esta parte básicamente en las actas va a quedar igualita siempre, porque ese, digamos, ese es el reflejo, ¿cierto? De este presupuesto que es el presupuesto contractual, ¿sí? Este es el presupuesto con el cual se inició el contrato. Entonces, cualquier alteración que se le haga en cantidades a esta parte, tiene que quedar registrada en actas, ¿cierto? Y se tiene que reflejar o se tiene que ver qué cantidad se movió, ¿sí? Y después se justificará el por qué se movió también la cantidad, pero casi siempre está lo que se contrató, ¿sí? La parte contractual, y luego ya vienen sus diferentes modificaciones. Entonces, como para tener uno referencia de lo que está haciendo, si aquí en el presupuesto, por ejemplo, acá en el presupuesto final nos marca 10.308.619 punto 10, siempre que hablemos de esas cantidades contractuales iniciales, cuando estén sumando, siempre tienen que dar ese mismo valor, 10.308.619.10, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan un contrato, esas cantidades iniciales siempre tienen que sumar el mismo valor que está acá, igualito como lo tengan, igualito, porque ese es el valor contractual y ese es el valor con el que siempre va a estar analizando si va a subir o si va a bajar el valor en cuanto a las cantidades que se estén moviendo. ¿Listo? Entonces estábamos analizando que para hacer el corte de obra nosotros vamos y tomamos medidas, ¿cierto? Tomamos medidas y las vamos colocando acá. Entonces alcanzamos a analizar en la clase pasada, así de rapidez, nos inventamos acá unas medidas ¿para qué? En este formato, perdón, en este formato se me metió una hojita acá, en este formato de medidas de cantidades de obra. Lo que iba a hacer era aumentarla un poquito, como para que se vea mejor. Entonces, esta hojita es muy sencilla, ¿cierto? La estábamos viendo cómo se alimenta aquí, el tema de las cantidades, cómo nos da el resultado. Acá, pues, sencillamente uno va tomando fotografías o si es necesario hacer un dibujo, ¿cierto? Referenciar el dibujo de lo que se está notando acá, ¿cierto? Para que sea claro y para que sea, digamos, muy evidente de dónde es que están saliendo las medidas que estoy colocando acá, ¿sí? Porque esto va, pues, lleva el visto bueno del contratista o del ingeniero residente y del residente de interventoría, ¿cierto? Para que queden aprobadas las medidas. Ya, entonces habíamos hecho el del ítem 1.1, localización y replanteo, y estábamos viendo aquí a la carrera en ese momento, estábamos viendo el ítem 1.2. Entonces habíamos dicho que el ítem 1.2 era la excavación y habíamos colocado aquí unos valores así como rápido. Entonces vamos a ver si de pronto ¿qué? Nos inventamos acá unos valores. Estábamos en la zapata. Digamos que esas zapatas son como es unas columnetas, las vamos a poner un poco pequeñas. Digamos que son cuadradas de 6 por 6 con un espesor de 0.20. Em, Son cuatro zapatas. Está la viga de amarre. Entonces la viga. Pero la viga de amarre en el eje AA, ¿cierto? Vamos a ver la fotico.
la fotico que teníamos, estos son los ejes que nos inventamos. O sea, este es el eje aquí, el eje AA, el eje C y el eje B. Entonces, vamos a ver, miremos las medidas como para que nos coordine un poquito. Esto era 3.5 y de ancho 2. O sea que eso tiene 3.5. Hagámoslo con 3.5, que el largo sea de 3.5 y la viga 0.25, así como la otra y 0.25. La viga, aquí tengo un pequeño error. Si ustedes se dan cuenta, las dos vigas que van a medir, la viga B mide un valor diferente al de la viga A y al de la viga C. Entonces habrá que hacerlo para el eje B, otro para el eje C y otro para el eje A, ¿cierto? Porque tienen diferente distancia. Entonces esta voy a dejarla aquí solo como B y aquí le voy a colocar las otras. Bueno, si tienen alguna pregunta, me dicen si se entiende lo que estoy haciendo. Por favor, esto es importante porque básicamente, eh, mejor dicho, muchas de las tareas que tienen que empezar a hacer ustedes en obra es esto que estoy trabajando. Entonces, si hay alguna duda, me dicen. El eje AA, vamos a poner que el eje A es 2 metros acá. 2 metros, lo mismo, 0.25, 0.25. Y la otra pongámosle 1 metro, 1.5 para que nos dé los 3.5 de eso. 0.25, 0.25. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, el tema de esto es que se tiene que tener muy claro y muy digamos, eh, muy bien definido los datos que uno va colocando. ¿Por qué no dio el valor? ¿Algún error acá? Tenía listo. Y el cíclope vamos a colocarlo, vamos a inventar lo que solo fue para las zapatas. 0.6 por 0.6 y por 0.4. 4. Listo. Entonces, excavación 3.08. Venimos y alimentamos la tabla 3.08. ¿Listo? Aquí ya tenemos la del ciclope. Vamos a colocarla el 3.1. Vamos a copiarla aquí, insertar, mover o copiar, cambiar nombre 3.1. Aquí le cambian el nombre, ¿cierto? 3.1. Se llama, es unidad de medida, metro cúbico, metro cúbico. Listo. Bueno, vamos a hacerlo hasta ahí como para que el ejercicio no se nos haga tan largo, ¿vale? Para ir haciendo lo otro porque hay mucha información para enseñar. Listo, entonces vamos a colocar la unidad de medida aquí. Voy a borrar eliminar, y voy a hacer esto acá. El ciclópeo, ese es el ciclópeo, entonces voy a borrar todo esto, que no tiene que ver nada con el ciclópeo ni esto. Sí, aquí por rapidez voy a dejarlo así. Y me da 0.58. ¿Listo? ¿Se entiende, verdad? ¿Listo? Ajá.
Bien, entonces, vamos a hacer que ese fue nuestro corte número uno, ¿cierto? Tomamos las cantidades de esos ítems que se están ejecutando, se plasmaron en la memoria de cantidades, ¿sí? Se revisó, se hizo su esquema o se tomaron fotografías y se recogieron las firmas, ¿cierto? Eh, entonces lo colocamos acá. Viene aquí abajo, en el resumido, nos está diciendo que estamos cobrando el acta, ¿cierto? Si se ve bien la información ahí. Bueno, el acta está cobrando ese valor que dice ahí, el 421 el corte, o sea, el corte de obra número uno me está dando, voy a poner aquí en color verde, 421.0091. Aquí esto lo voy a, este que dice acumulado es el valor, obviamente, como es lo que se está cobrando, pues es el valor que nos está dando acá. Aquí esta está mal, esta casilla estaba corrida. Entonces, ¿el acumulado qué es? Pues lo que uno va acumulando de la obra ejecutada, ¿cierto? En este caso, como es el primer corte, ¿cierto? En este caso, el, el, el valor del corte número uno va a ser igual al corte del acumulado. Ah, perdón, al corte del acumulado. Sí, Laura, te escucho. Luna, profe, Ah, profe, una perdón, Luna. pregunta. Una pregunta, ¿esto también está correlacionado con la curva S? Bueno, sí, en parte sí, pero te voy a decir algo, en parte sí, pero resulta que la curva S, estamos haciendo un corte de obra, ¿sí? Y la curva S nos muestra, voy a hacer aquí la curvita más o menos como la coordenada. Y la curva S nos muestra cómo se va invirtiendo, ¿cierto? El recurso o el dinero, cómo se va invirtiendo el dinero a lo largo del tiempo en el proyecto, ¿cierto? Esa, esto, esta curva S es más que todo para que el dueño de la obra o los inversionistas, eh, los que están inyectándole el dinero al contrato, se den cuenta que en el tiempo, como en el tiempo, ellos tienen que ir viendo cómo le van a inyectar el dinero a la obra, ¿ya? Pero el corte de obra es cómo, o en qué tiempo o cómo voy yo cobrando mi corte de obra. Perdón, cómo voy cobrando yo lo que voy avanzando en la obra, ¿sí? Entonces, digamos que para que tengan una idea de lo que les estoy hablando es, la curva S nos muestra cuánto dinero va a necesitar la obra a medida que va avanzando el tiempo, ¿sí? Y el corte de obra es cuánto dinero yo voy recogiendo, ¿sí? De lo que ya se hizo en obra. ¿Sí me hago entender? ¿Y por qué les explico esto? Venga, venga, miramos si tengo acá el archivo, este. Aquí creo que también está el flujo de fondos que hemos visto. Entonces permítame, me escondo esto, escondo esta parte acá, la voy a ocultar. Entonces es casi que es esto. La curva S es esta. Si yo dibujara este balance, la curva S me mostraría cómo voy invirtiendo. No sé si están muy pequeños los valores, no, lo puedo ampliar un poquito. Cómo voy invirtiendo yo, ¿cierto? El valor a lo largo del tiempo en el proyecto. Pero recuerda que el contrato de obra trae estipulado cómo lo van a pagar, ¿cierto? ¿Te acuerdas que lo vimos, que cómo lo van a pagar? Entonces, estos cortes de obra eh, los va realizando uno sabiendo cómo es que el contrato los va a pagar. Entonces, aquí yo solo te estoy dando el ejemplo de cómo se hace el acta, ¿sí?
pero te voy a comentar algo. Si el contrato dice que el acta se puede cobrar cuando uno tenga un avance del 20%, por ejemplo, ¿te acuerdas que lo leímos por ahí en un contrato de los del ejemplo? Sí, sí. Entonces, hasta que yo no avance mi 20% del valor aquí en cantidades, ¿cierto? O sea que yo, vamos a sacar acá simplemente por el ejemplo, si yo llego acá, cuando yo tenga medidas de mis cantidades aquí, que me den este valor, que ya estén superando este valor, yo ya puedo realizar un corte de obra, ¿sí? Por ejemplo, para este ejemplo, yo tendría que avanzar en el contrato, y que cuando yo tome las medidas y ese valor ya me supere esto, ya estoy superando el, el, el tope que pide el contrato, ¿sí? Muy buena la pregunta y espero que todos me estén entendiendo eso, ¿sí? Entonces, digamos que aquí estamos haciendo el ejemplo de cómo armaríamos el acta, pero esta acta tiene sentido y se va armando a medida que yo voy encontrando los parámetros que me dijo el contrato para poder cumplir con los cobros. Entonces, eh, y el flujo de caja, que es lo de la curva S, que es esto, es qué tanto dinero tengo que yo ir invirtiendo o se le va a ir invirtiendo al proyecto para que el proyecto vaya andando, así como está programado, ¿sí? Entonces puede que el contratista lleva un 38% invertido, pero por aquí ya pudo cobrar un 20%. Entonces se cobran y de pronto se realimenta con ese mismo dinero que ya se cobró, se realimenta la obra, ¿sí? Y ahí va. De todas maneras, con el dinero que se va cobrando, se puede ir realimentando la obra y de hecho eso es lo que se hace. Pero obviamente hay que tener un capital para poder darle movimiento a la obra. Listo, espero que de pronto haya podido despejar la duda, Listo, Luna. gracias. ¿Sí se entendió, Luna? Sí, sí, señor, gracias. Bueno, ok. Bueno, listo. Entonces, estaba diciendo que este corte, como es el primero, pues el valor del corte uno va a ser el mismo valor del acumulado, porque es el primer corte. Y el acta viene acá. Entonces, el valor del corte pasa aquí, que es el valor del corte uno. Acá lo tengo yo con el ejemplo como si nos hubiesen dado un anticipo, ¿sí? Lo puse, por ejemplo, el 30%. ¿Qué quiere decir? Que a ese anticipo, cuando le dan a uno un anticipo, entonces si ustedes se dan cuenta es, siempre le colocan amortización del anticipo, o sea, a este valor le sacan, si ustedes se dan cuenta, le sacan el 30% y luego se lo restan, ¿sí? Se lo restan. Y este valor es el que le van a pagar a usted de esa acta, ¿ya? Ojo, para que lo tengan en cuenta siempre, este valor es el que sale en papeles. Después ahí le hacen los descuentos de ley, los impuestos que tenga la entidad contratante, ¿sí? Entonces de ahí le descuentan a usted unos impuestos y ya ahí sí sale el dinero ya efectivo o lo que llaman en la parte contable como le llaman esto, el dinero ya real prácticamente, lo que usted ya puede tener como efectivo. ¿Listo? Para que tengan en cuenta, porque a veces uno ve el número este y se le olvida que aquí van unos descuentos, unos impuestos que tiene que pagar y que por lo general la entidad los retiene por la derecha y le da a uno el resto de dinero. Bueno, entonces ese es el corte de obra número uno. Entonces vamos a seguir en la cronología de la obra. Supongamos, vamos a suponer que es necesario realizar una modificación al contrato, una modificación a las cantidades iniciales. Esa modificación le llaman también un otro sí, que es lo que tengo yo aquí en esta que dice acta de modificación o de mayores y menores. Entonces, por ejemplo, para nuestro ejemplo, voy a borrar aquí esto. Para nuestro ejemplo, esto también es un acta. Como le digo, hay muchos modelos. Este es un modelo cualquiera, ¿sí?
en donde tenemos nuevamente siempre las cantidades originales, las cantidades con las que se inició el contrato, ¿sí? Que están hasta acá. Entonces, para el ejemplo, voy a hacer el ejemplo de que vamos a quitar, voy a resaltarlo aquí, el tema de la electrobomba, ¿sí? La bomba manual, la voy a quitar, mira, aquí la estamos quitando, ¿sí? Se le está diciendo que a esto aquí en la columna donde dice presente acta es lo que se va a modificar. Entonces se le va a quitar esta cantidad que hice uno, se le va a quitar la cantidad, o sea, menos uno, y obviamente se va a restar ese valor de lo que de lo que estaba sumando acá. Se va a quitar allá y se va a agregar aquí un ítem nuevo. Entonces, como este ítem no existía, se referencia y se agrega un ítem nuevo, ¿sí? Aquí como ustedes lo ven ahí. Digamos, en realidad, técnicamente, ¿cómo sucede esto? Para que esto suceda, voy a silenciar a Ángel, para que esto suceda, obviamente debe existir, como siempre, recuerden, para que esto suceda debe existir pues una viabilidad técnica, ¿sí? Tiene que existir el por qué técnicamente hay que hacer esa modificación, ¿sí? Eso no lo hace, digamos, las entidades no hacen esas modificaciones porque sí. No, una modificación al contrato siempre debe llevar la sustentación técnica de por qué la van a realizar, ¿sí? Entonces, aquí para el ejemplo lo vamos a hacer para que ustedes simplemente vean cómo sería el proceso. Entonces, el proceso en condiciones normales se suscitó la modificatoria, el por qué. Entonces, el conducto regular es el contratista debe realizar el análisis de precios unitarios de este ítem nuevo, porque no existía, ¿verdad? Entonces hay que realizarlo, hacerlo, se lo pasa a la interventoría para que la interventoría lo revise, la interventoría lo revisa y la interventoría le da un concepto a la entidad contratante, ¿sí? La interventoría puede decir, me parece bien, o me parece que de pronto esto está mal, o esto está diferente, o bueno, ellos dan un concepto técnico si el ítem está bien o no, ¿sí? Eso se realiza. ¿Para qué? Pues para que la entidad lo apruebe y diga, listo, sí, el ítem queda aprobado y se aprueba un valor. Por lo general, casi siempre lo que se modifican son las cantidades de los ítems ya contratados. Es muy difícil y creo que la verdad no es muy común que se pueda hacer, pero creo que es muy difícil cambiar un valor que ya está contractual. La cantidad sí, pero el valor es muy difícil. Entonces, eso sería si uno necesita incluir ítems nuevos, ¿sí? Aquí pueden ir varios ítems nuevos, los que el proyecto o la obra necesiten. ¿Listo? Y cuando necesita uno cambiar alguna cantidad acá, pues uno la modifica directamente aquí, en donde esté. Entonces, para el ejemplo, bueno, mira, acá está el valor, siempre recuerden el valor de referencia, ¿sí? El que hablábamos ahorita, 10.308.619,10 centavos. Sí, mire, igualito. Está en lo mismo. Entonces vamos a mirar y cuando se realiza la modificación, este valor, algunas entidades piden que este valor que nos da acá, que ya es el valor modificado, voy a ponerlo por acá en este color, este valor del color azul, que ya va a ser después de que se apruebe el acta y toda la gente firme acá, sí, las personas que representan la entidad, bueno, aquí puse yo que alcalde, bueno, pero pueden ser, pues obviamente el representante de la entidad, los supervisores, el contratista, la interventoría, cuando todos firmen, ya el valor del contrato, el valor que empieza a regir es el que se modificó, o sea, ya queda mandando este valor en el contrato. ¿Listo?
Entonces, cuando ustedes vayan a colocar en las próximas actas, ya después de esta, de la modificatoria, cuando vayan a armar todo el cuerpo de esta parte, siempre tienen que ir lo que ya modificaron, porque ya empieza a regir esta como la actualizada. Una de las cosas importantes, obviamente, es que cuando uno haga una modificación, el valor que está aquí en azul no puede ser superior al valor en amarillo. Y no puede ser superior, ¿por qué? Porque el valor en amarillo, pues es el presupuesto oficial, es el dinero que ya tiene destinada la entidad, ¿sí? Y si yo me paso acá, la entidad me va a decir, no, usted no puede pasarse de este valor porque este es el valor que tenemos. Debe ajustar su modificación a esto. Ahora, si requiere pasarse, pues entonces tienen que hacer un estudio y un concepto técnico en donde deben adicionarle dinero a al contrato. Ya, se le debe hacer una adición en dinero al contrato o le llaman también una adición en valor, ¿ya? Pero para el ejemplo, pues lo vamos a hacer simplemente sabiendo que no nos vamos a pasar de este valor. Algunas entidades piden que cuando uno haga una modificatoria, esto tiene que quedar casi que cerrado a este valor. Otras no interesan. Si lo que sobre, digamos el saldo, vamos a poner aquí una resta, el saldo, ¿sí? Este es el valor con el que se estaba trabajando y este es el valor. Este saldo, digámoslo así, el saldo que va quedando, pues al final del contrato, el saldo que quede se le devuelve a la entidad contratante. Y ya, ¿listo? ¿Se entiende eso? Bueno, cualquier duda me preguntan, por favor. Y vamos a colocarle, a ver, vamos a hacer un ítem por acá, modificar un ítem. Inventémonos algo. El valor está por debajo, 89.000 pesos. Podríamos de pronto cambiar algo aquí muy, por ejemplo, bueno, me acordé de algo muy importante y ahí lo voy a anotar aquí una vez. Resulta que hay entidades, si ustedes se dan cuenta, hay entidades que no permiten, cuando yo voy a medir, no permiten que si aquí está 1.30, no permiten que yo cobre 3.08. Hay entidades que no permiten hacer eso. Ellos solo van a permitir que cobre los 1.30 porque eso fue lo que se contrató. Entonces, ¿qué dice uno? Como aquí hay un valor que me está, que lo superé, ¿cierto? Entonces ellos lo que piden es que cuando se haga una modificatoria, mejor dicho, que yo el resto lo cobre cuando haya una modificatoria, ¿sí? Entonces es como decir, usted no puede cobrar más de esa cantidad hasta que no se apruebe que en un acta modificatoria que la cantidad es 308, ¿sí? Muchas entidades, digamos, ponen esa condición. Entonces, hagamos el ejercicio con esta condición ya que lo tenemos acá. Digamos que nos la dejaron cobrar, pero la vamos a colocar aquí, que esa cantidad sube 1.78 acá. Entonces, la cantidad aumenta, le vamos a colocar simplemente un más para decir que aumenta y aumenta 1.78 la cantidad, ¿cierto? Entonces nos está quedando con 308. Vamos a ver cómo nos quedaría aquí abajo el presupuesto. Todavía no se ha pasado, ¿cierto? Hay 28.000 pesos de diferencia, estamos bien. Listo. Entonces, el acta de modificación, usted puede modificar las cantidades que necesite. Obviamente, vuelvo y les digo, siempre con una viabilidad técnica. ¿Qué es una viabilidad técnica? O sea, explicando el por qué. Por ejemplo, aquí, ¿por qué se aumentó esto? Entonces habrá que hacer un documento explicando que se aumentó porque la excavación era todo esto y tal vez en el proyecto inicial
el que formuló el proyecto se equivocó y no tuvo en cuenta todo eso, sino tuvo en cuenta solo una parte, ¿sí? Alguna cosa pasó, pero técnicamente se sustentaría, pues, porque es necesario excavar todo esto para poder realizar técnicamente lo que se va a hacer y se necesita que se haga esa cantidad, ¿sí? Entonces vamos a trabajarlo así. Esta es la modificación. Entonces, de ahora en adelante, nos queda este valor, que es el que va a estar mandando, ¿sí? Siempre nos tienen que sobrar esos 28.718,05 centavos. También les iba a comentar que hay muchas entidades que no les gusta trabajar centavos. Entonces siempre piden que todo lo redondeen a cero cero, a cero cero. Aquí yo coloqué los centavos y también los coloqué con el ánimo de decirles que cuando trabajen en Excel, el tema de los centavos, si ustedes saben que el Excel le muestra esas dos cifras, pero siempre traten de tenerlas redondeadas o a las dos cifras cerradas, porque ustedes saben que el Excel aquí les puede mostrar varios números, ¿no? Cuando lo abren así. Entonces, si ustedes no trabajan esto redondeado o cerrado, cuando vaya a sumar, como hay muchos decimales aquí, pues aquí le va a cambiar y esto se le vuelve a uno un caos para poder cuadrar otra vez este 0,5, pues se le vuelve un caos. Entonces siempre traten de, si van a trabajar centavos, manéjenlo cerradito a los 2 centavos para que siempre la operación les cuadre aquí con los 2 centavos. Bueno, entonces vamos a pasar, seguimos avanzando en nuestra obra y vamos a hacer el corte de obra número 2. ¿Ya? Cualquier pregunta me dicen. ¿Se entendió lo de la modificatoria? Sí, señor. Bueno, entonces venimos aquí, vamos a colocar, vamos a ordenar esto. Vamos a mirar, están nuestras cantidades contractuales, ¿verdad? Si está muy pequeñito los números, me dicen y lo amplío un poquito. Están nuestras cantidades contractuales, ¿sí? Lo primero, aquí está el valor de los 10 millones, ¿cierto? Que lo he puesto en amarillo. Aquí viene lo que se modificó, la modificación. Entonces, la modificación fue que se aumentó 1,78 esa cantidad, 1,78, ¿sí? El acta de modificación, esto no se modificó. Y se quitó el tanque, perdón, se quitó la bomba manual y se puso una bomba, una electrobomba, hola, se instala una electrobomba, ¿sí? Esa es la modificación que se realizó, ¿cierto? Ahora, este modelo de acta solo trae como la cantidad y el valor. Uno puede colocarla, puede realizar toda la operación acá y aquí le va a dar el valor que está aquí en azul. O sea, aquí me tiene que dar este valor. Si yo coloco aquí cada uno de estos, de los que ya no se modificaron, ¿cierto? Y mire que este es el producto, ahora es el producto de esta cantidad por el valor. Si yo coloco aquí eso, pues aquí me va a dar, vamos a hacerlo acá. Listo. Y aquí, a ver esto hasta dónde está sumando.
Vamos a ver si nos sale. Ah, pero es que eso tiene amarrado acá estos porcentajes. Y aquí tiene que haber alguna cantidad por ahí sobrando. Menos va gastando. Bueno, 709. Muestre cuánto nos está dando acá. 711. Aquí debe haber algún pequeño error en alguna cosita. Este es de 308. Sí estaba en 308 arriba. Ah, no. Es que es 308. A ver si cambió. Nada, todavía no nos da. Mm, Debe haber alguna cantidad me está faltando en algún lado, porque tiene que quedar igual acá. 11, 308, 30, 16, 063, 001. Ah, esta. Ah, pero no es 001, es 0. Estos decimales 008. Estos decimales, vea, están igual en 008, ahí van bien. 042, 0020, 30. Esta también. 032, 540, 810, 242, 23, 31. Suma 31 es 23. Esto suma 31. Ujú. Suma 1.264.77. 1.264. Está menos la Qué pena, cantidad. no es por lo que en la bomba electrón va en el otro lado, cuando así se ponga negativo en el total aparece cero. O sea, como que no define la unidad ahí. Sí, el valor. La estoy restando. Ahí ya no me dio 7907. Aquí está. Entonces el valor, la electrobomba está en cero y aquí yo la tenía negativa. Entonces ya no, si es -1, prácticamente es, si la estoy quitando es cero, porque le estoy restando la cantidad. Y porque no es restarla, sino quitarla, que es cero. Entonces sí, por eso era ya. Y aquí está el valor, 279.9015. Ajá, muy bien, muchas gracias. No sé quién pero muchas gracias, sí, señor. Listo, entonces ahí ustedes se dan cuenta que la acta de modificación, ¿cierto? Les debe volver a cuadrar. Listo, muchas gracias. Vale, y venimos y colocamos las mismas cantidades que se colocaron en el corte de obra número 1, las mismas. Entonces viene 9, el corte se hizo 910, ¿cierto? Lo que ya se cobró, 9.10. Esto es de 308. Esto no se cobró y creo que no se hizo más, sí, se hizo otra, 0.58. Eso fue aquí. Y miremos a ver si nos da aquí abajo igual. 421.091.46, que era el corte 1. 421.091.46. Listo. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Están cuadrando las cosas. Entonces, vamos a mirar una cosa acá. Resulta que la cantidad contractual aquí fue 11.50, ¿cierto? Era la cantidad contractual. Solo se han cobrado 9.10. Pero si ya no hay más cantidad por cobrar, entonces esta cantidad, pues si ya no hay más por cobrar, siempre nos va a quedar aquí como 9.10 en el acumulado.
siempre nos va a quedar como 9.10. Si hay más cantidad por cobrar, pues vuelve y se realiza la medida, ¿sí? Se realiza la medida, se hace todo y se coloca la cantidad, ¿ya? En este caso, pues no hay más cantidad, no la vamos a colocar. Esta tampoco la vamos a colocar porque ya sacamos el tope. Entonces vamos a poner que después del ciclópeo se hizo, vamos a colocar las vigas, la zapata y el acero. Vamos a ponerle que se hizo el acero, pues del... Entonces vamos a inventarnos aquí un valor. ¿Dónde está el acero acá? Acá. Vamos a inventarnos aquí un valor, 120 kilos de corte, 0.26, la viga, pero eso es inventado, entonces tratemos de hacerlo acá. Vamos a hacerlo aquí rapidito. Ah, perdón. Es el viga de amarre en metro cúbico. Algunas veces me han preguntado que, pues hay en algunos contratos ven, por ejemplo, las vigas o columnas, a veces las cobran en metro cúbico o a veces las cobran en metro lineal. El análisis de precio unitario obviamente es diferente dependiendo de la unidad, ¿cierto? Cuando es en metro lineal, por lo general dice viga de amarre 3000 PSI y le colocan aquí la sección. Sección de 25 centímetros por 25 centímetros, por ejemplo, ¿sí? O sea, definen una sección, por lo general. Y cuando es en volumen, pues simplemente es, ustedes allá, pues miden el largo de la viga, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ponerle aquí un ejemplo, según la foto, según el eje que nos inventamos aquí. Vamos a poner la viga, la A y la B, que eran creo que 3.5 y esta le ha puesto 2 metros. Entonces simplemente es la viga A, 2 metros, entonces vamos a ponerle que sea de 20 por 20, ¿sí? Una sola viga y el eje B. Ah, que era de 3.5 y le vamos a poner también 0.2, 0.2. Voy a ampliarlo un poquito porque sé que creo que no se ve muy bien. Listo, también es una sola, ¿cierto? Vamos a copiar esto acá. Me equivoqué, esta es de 3.5, la LGB. Listo, entonces me da 1.10, ¿cierto? Entonces venimos aquí y decimos que la viga es 1.10. Y la zapata, vamos a inventarnos una otra zapata. Ese es el ítem 3.4. Este era el 3.3. Voy a ponerle aquí 3.4. De lo mismo, se cambia acá rapidito 3.4. Se le coloca el nombre del ítem. Esto es en metro cúbico también. Y son, entonces si ese de la zapata fueron, ¿dónde fue que las hicimos? Acá. Vamos a copiarlas de acá. Vamos a copiarlo así. Ah, listo. Ahí están las zapatas. Vamos a ampliar un poquito. Listo. Y nos da 0.288. Entonces acá 0.28. Bueno, él le
les iba a comentar ya que pasó este ejemplo. Ustedes colocan 0,288 en el Excel y él se lo pone en punto 29. Les recomiendo que si ustedes colocan esto así, si una entidad de control, Contraloría, Procuraduría, viene y multiplica, o viene, si ellos cogen el acta ya impresa en papel y viene y multiplica 0,29, ¿cierto? Por el valor unitario, que es este, ¿cierto? Sí, ese es el mismo, sí. El valor unitario. Estoy seguro que no les va a dar este valor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Excel tiene escondido aquí que es 28,8. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que si pasa eso, pues de una vez la entidad que está investigando o que está revisando los proyectos y los contratos ya después de que se hacen, va a decir que hubo una irregularidad en esta acta porque cobraron esto mal o que aquí quedó mal la operación, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta siempre, siempre, si el valor le da ese valor de punto 28, hombre, cuádrenlo aquí mismo. O sea, si usted va y lo redondea, simplemente déjenlo en 29, ¿sí? Y aquí coloque el 29 y colóquelo escrito, porque sí, ahí cambio de una vez. ¿Por qué? Porque el Excel puede que lo coloque el 29 visualmente ahí, ¿cierto? Pero él está haciendo la operación con el 28,8 y entonces el valor le cambia. Y créame que cuando la tabla, cuando estos son 200 ítems, 100 ítems, cuando esto es un proyecto grande, pues donde usted se embolate con los decimales, revisar un acta de esta le puede tomar un resto de tiempo para que le cuadre, ¿cierto? Para que cuadren estos valores como es. Entonces, siempre les recomiendo, tengan en cuenta manejar lo de las dos cifras. ¿Listo? Coloquemos acá, mover o copiar, creamos creemos una que, la del ítem del acero, 4,1 creo que es este, acero de refuerzo, sí es 4,1 kilogramos. Resulta que el acero no tiene ni ancho, ni largo, ni alto, ¿cierto? El acero lo medimos es en kilogramos. Entonces, yo les voy a pasar después venga, lo chequeamos un momentico. Aquí creo que la tengo acá. Vamos a ver si de pronto esta me sirve. Pero el acero le hacen una hojita también especial. Y aquí tengo un ejemplo y se lo voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, esta es digamos, una memoria de cantidades de acero. ¿Y qué es lo que básicamente qué es? Como ustedes saben que el acero pues tiene su dimensionamiento y sus varillas por diámetro. Entonces, aquí donde dice elemento es escribir qué elemento es o en su defecto, por ejemplo, si el elemento es un refuerzo así, pues se hace el dibujito, ¿sí? Que es un estribo, pues se hace el dibujito del estribo, ¿cierto? Para saber qué es el estribo, ¿sí? Pero entonces uno trata de dibujar qué elemento es lo que está cobrando, cuál es la forma de esa varilla, el diámetro de esa varilla que está cobrando, la longitud de esa varilla, ¿sí? Es la longitud, todo el recorrido que hace acá esto. ¿Cuántas varillas de esas se están cobrando ahí en ese elemento? ¿Sí? Entonces, al hacer el producto le da un valor total de la longitud total, o sea, longitud por cantidad, entonces saca uno una longitud total y ese refuerzo se multiplica por el peso, ¿cierto? El peso por metro, si es de 3 octavos, de media, de 5 octavos. Bueno, aquí tengo pues un ejemplo de lo más básico. Pueden ser otros diámetros, ¿sí? Y se va sacando ya el peso en kilos de ese elemento para esa estructura como tal, ¿sí?
Entonces, aquí abajito, pues simplemente va sumando los kilos totales. Ese sería el modelo de ejemplo. Si me hice entender? Creo que aquí tengo otro, vamos a ver si lo podemos ver, que es el mismo. Vamos a ver si lo vemos acá, pero es el mismo. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo como tal, ya, este es otro. Este es otro. Entonces, para este ejemplo como tal, ¿qué sería? La viga de amarre, ¿cierto? La viga de amarre tiene acero de media, ¿cierto? Tiene 3,5 de larga. Entonces, bueno, no puede tener 3,5 porque tiene su recubrimiento. Vamos a quitarle 5 centímetros a cada lado. Vamos a hacerla de 3,40 de larga la varilla, que vaya longitudinal, ¿sí? El refuerzo longitudinal. Son 4 varillas y entonces la longitud total es de 3,60. Y por el peso, que es de 1 kilogramo por metro lineal, entonces tiene 360 de kilos. Eh, Vamos a hacerle aquí el ejemplo. La viga de amarre tiene el refuerzo, el estribo de 3/8, ¿cierto? Este 1,18, ¿qué es? Vamos a hacer si esa es la longitud del estribo. Entonces, venga, les hago acá el ejemplo. Supongamos que la viga, dijimos que medía 25 por 25, creo que la coloqué. Entonces, si le quitamos el recubrimiento de arriba al hierro, pongámosle 2 centímetros arriba y 2 centímetros abajo, son 4. Entonces quedaría con 21, supuestamente 21 de hierro, 21 así, 21 así y 21 así, ¿cierto? Y faltarían los ganchos que terminan el estribo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿O se activó de pronto un micrófono? Ya, esa longitud, esta longitud es la longitud en la que se desarrolla todo el estribo. O sea, el estribo viene y hace todo esto, ¿cierto? Y tiene un ganchito. Y acá tiene un gancho. Ese es el estribo. Entonces aquí para el ejemplo lo vamos a poner como si fueran 21 4 veces, que da 84, ¿sí? 84 y vamos a ponerle que cada extremo de estos, cada gancho de estos son 15 y 15, o sea, más 30 centímetros más. O sea, el estribo nos mide 1 punto, el estribo nos mide 1,14. 1,14 metros mide el estribo. Vamos a mirar cuántos estribos. Como tenemos la longitud es de 3,40, vamos a ponerlo que lo separamos, vamos a dividirlo entre que lo separamos cada 15 centímetros. Entonces son 23 estribos. 23 estribos y entonces este sería como el peso para una sola viga, ¿sí? Aquí está sumando el peso de los estribos, el peso del acero de refuerzo, perdón, del longitudinal y está colocando el valor de una viga. Vamos a colocar esta memoria como si fuera el de ese acero, ¿sí? 14,68. Voy a ponerlo aquí en el ejemplo. Aquí. Entonces da 14,68. Listo. Ese es nuestro corte de obra número 2, que es este que está acá. Cualquier duda, me preguntan, por favor. Vamos a ponerle aquí otro color a esto. Ahí. Ahora, en el acta, se va reflejando siempre el valor acumulado, ¿sí? El valor acumulado en este momento va a ser lo que se haya cobrado en el acta 2, perdón, en el corte 2 y en el corte 1, ¿sí? Eso va a ser el acumulado. Eh, lo que el acumulado se refiere, obviamente, a pues el acumulado de obra que ya se cobró, que ya se ejecutó. Entonces, en este caso, pues el acumulado
el valor que yo estoy colocando, que me está dando aquí, tiene que ser exacto al valor de la suma del corte uno y del corte 2, ¿sí? Entonces tienen que tener la referencia de que tiene que ser igual. Aquí está saliendo por la suma de las cantidades, pero igual sale por la suma que va acá. ¿Listo? Y se hace el mismo proceso. Entonces, el corte número 2 es este, ¿cierto? Aquí está el valor y se amortiza el 30%. Si no tiene anticipo, pues simplemente cero y el valor es el mismo, ¿no? Solo que aquí al final, recuerden, aquí al final, pues recuerden que se descuentan los impuestos que la entidad cobre. Voy a dejarlo con el mismo del anticipo para que recuerden que cuando el contrato tiene anticipo, tienen que hacerle, cada vez que hagan el corte, hay que amortizar el anticipo. Listo, hasta ahí vamos bien. Bueno, nos falta entonces, vamos a puntualizar algo. Cada vez que se avance en el contrato, si el contrato es muy grande, ¿cierto? Digamos un contrato de 2 años y según las condiciones contractuales usted puede cobrar actas mensuales, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos cortes de hora pueden salir ahí? 20, 21, 22, porque si son 2 años pueden ser los 23 meses, 24 meses del contrato. Entonces usted no puede tener tendría que tener que un plotter para imprimir el acta, pues si empieza a hacer corte uno, corte 2, corte 3, ¿cierto? Si se aumentan los cortes, simplemente aquí donde dice corte uno, o sea, si ya vamos a hacer el corte 3, no hay necesidad de hacer la otra casilla. Simplemente aquí se hace una, eh, una casilla donde diga que son los cortes acumulados, ¿sí? O los cortes anteriores, puede ser cortes de obra anteriores, y aquí corte de obra número 3 y aquí el valor acumulado, que es todos los cortes que se han hecho más el que se está haciendo, ¿cierto? Y da el acumulado, ¿sí? ¿Se entendió eso? Fácil, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño receso. Si tienen alguna pregunta, listo. Entonces, también quería comentarles que las modificatorias, las actas de modificación o los otros sí que se le hagan al contrato, digamos, pueden ser muchos a lo largo del contrato. Sí, puede haber una modificatoria número uno, número dos, número tres, dependiendo de las situaciones que vaya teniendo la obra. ¿Listo? Entonces, asimismo, cada vez que se modifique el contrato, pues entonces va a haber un valor nuevo en donde se modifique. Y si se adiciona valor, pues obviamente al adicionar el valor, ¿y por qué se adiciona valor? Porque se están incluyendo ítems nuevos, entonces ahí de una vez se altera el valor del contrato, ¿sí? Y entonces vuelven y se modifican las cosas. Listo, bueno, entonces hicimos nuestro proceso del corte número 2. Entonces vamos a ver el acta de recibo final. Resulta que yo me voy a saltar aquí al acta de recibo final, pues por lo que le digo, por lo que estamos haciendo un ejemplo, ¿sí? Eh, Ustedes tienen que tener en cuenta que obviamente pueden haber muchos más cortes. Vamos a ampliar un poquito acá. Entonces, vamos a mirarla desde aquí. Tenemos un modelo de acta, ¿sí? Lo mismo que todas, aquí con una información. Todas las actas traen la información aquí de la obra, fecha, bueno, quiénes intervienen, ¿sí? Todo eso, esa es como la etiqueta de las actas. Casi todas traen su etiqueta, obviamente, y se llena simplemente la información. Entonces tenemos dentro de lo que estamos viendo, tenemos el valor del acta, las cantidades iniciales. Ay, chica. Las cantidades iniciales del acta, ¿cierto? Y con la modificación que le hemos hecho.
con la modificación que se había realizado. Aquí está la modificación que se hizo. Entonces, hasta aquí venimos con el mismo valor, ¿no? Que era el valor con el que iniciamos, el mismo valor. Listo. Esta acta trae aquí dice acumuladas actas de modificación. Acumuladas porque, por lo mismo que les estoy diciendo, pueden ser muchas las actas de modificación. En este caso, pues solo hicimos una. Entonces, aquí solo nos pide que coloquemos las cantidades que se modificaron. Entonces, vamos a traerlas a colación aquí, las cantidades que modificaron, que fueron la del 3.08. Miremos a ver si es lo que se modificó. Entonces, más 1.78, 1.78. Esta no va. Se quitó esto y se agregó, ¿cierto? La modificación fue así. Listo. Entonces, la modificación fue así. Ahora viene aquí los cortes de obra acumulados. Entonces, aquí simplemente es sumar toda la cantidad de cortes de obra que se han hecho. Para nuestro ejemplo, pues los últimos, los dos cortes. Entonces viene aquí el acumulado, que es el acumulado de los cortes, que es este. Entonces 9.10, vamos a colocarlo aquí, 9.10. El otro valor es de 308. Y ya saltamos al ítem 058, que es este, ¿cierto? Después sigue 1.10 y 0.29. 1.10, 0.29. Y el acero de refuerzo que fue de 14.68. ¿Sí? Creo que no fue más. Y obviamente entonces tenemos que ir verificando. Este valor que está acá en azul tiene que ser igual al acumulado este que nos dio aquí, que dice 1.603.214,13. 1.603.214,13. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, aquí dice presente acta. Presente acta es las cantidades que se van a cobrar en esta acta. Para nuestro ejemplo, y como es el acta de recibo final, pues va a ser el resto de cantidades que no se cobraron en los cortes de obra, ¿sí? Pero recuerden siempre ustedes que aquí voy a colocar, como por el ejemplo y el ejercicio, voy a colocar los números, las cantidades de acá, pero recuerden que la cantidad que va acá sale de una memoria de cantidades, o sea, siempre que vayan a alimentar esto, es haciendo una memoria, tomando las medidas, ¿sí? Tomando las medidas en campo y referenciándolas y colocándolas en su respectivo ítem, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque es que si usted coloca los números por colocarlos y de pronto coloca este número 30.16 y cuando va a hacer el acta, cuando va a hacer la medida, no le va a dar el 30.16, entonces después, cuando tome la medida, tiene que corregir esto y obviamente se le descuadra todo el acta. Entonces, el derecho siempre es tomar las medidas y colocar las cantidades. Aquí para el ejemplo, yo simplemente voy a colocar las cantidades que tenemos aquí en el cuadro, ¿sí? Para el ejemplo. Entonces, en la presente acta que se colocan todas las cantidades que hacían falta por cobrar, porque como es el acta de recibo final, pues ya terminamos la obra, ya terminamos y estamos tomando las medidas de todo lo que se hizo.
¿Listo? Con esto también quiero decirles que cuando ustedes estén trabajando en una obra y se vaya a realizar una actividad cualquiera, y esa actividad no esté dentro de todas los ítems que ustedes tienen acá, ustedes tienen que ponerse a pensar, bueno, si yo realizo esta actividad que es necesaria hacerla de pronto, ¿y cómo la voy a cobrar? ¿Cómo voy a cobrar esa actividad? Porque vea, yo para hacer esto tengo que hacer esta tarea y esto no me lo están pagando porque yo cómo lo cobro. Entonces, cuando suceden esas cosas es que uno de una vez tiene que sentarse a dialogar con la interventoría y con la entidad contratante para decir, miren, para realizar esta actividad debo hacer primero esto o debo hacer tal cosa y esto no, y eso no está reflejado en el presupuesto. ¿Yo cómo cobro eso? ¿Sí? Y ahí es donde empiezan a surgir las modificatorias y analizar qué se va a hacer para poder cobrar algo que de pronto hay que hacerlo para poder hacer algún ítem del contrato. A veces pasa eso, se escapan detalles a los que montan los proyectos, a los que montan las obras, se les pasan en detalles y resulta que en la obra ya cuando lo está haciendo, pues surgen cosas o actividades que no sabe uno cómo las va a cobrar porque no están en el presupuesto. Entonces, ¿cómo las voy a cobrar? Y a uno sí le cuesta, porque obviamente hacerla, pues cuesta de pronto, obviamente cuesta material, de pronto cuesta maquinaria, equipo o la mano de obra, o qué, o algún tipo de, sí, mano de obra o algo en especial. Entonces, un momento, por favor. Entonces, eh, para que ustedes sepan y analicen siempre que las cosas que ustedes van a realizar en la obra deben estar dentro de los ítems del presupuesto y si no, de una vez tienen que ponerse a pensar cómo se va a cobrar esa actividad o eso que se está haciendo. Bien, entonces voy a terminar de llenar el cuadro de la presente acta simplemente con los valores que están aquí al frente de los que ya están contratados. Entonces, aquí esta actividad que ya se cobró algo, ¿sí? Ya se cobró algo. Se cobraron 0,58 de los 0,63 que están, 0,58 se cobraron. Si hace falta cobrar algo más, ¿cierto? Se hace la memoria y se coloca. Supongamos que de esos 0,63 se cobraron 0,58, o sea, hacían falta cobrar 0,05, ¿sí? Ahí lo estoy haciendo como si se hubiese faltado cobrar, como si se hubiera, sí, o sea, hacía falta cobrar algo más. Aquí 0,8, aquí, aquí está este valor, obviamente ya se pasó. Entonces aquí no hace falta cobrar nada más, porque se iba a cobrar 0,42 y está cobrando 1,10. Aquí también ya está que está pasado. Entonces lo voy a poner en cero también. Puedo ponerle 1,0 porque ya se cobró. Este dejémoslo igual, de igual. Aquí restémosle a estos 200 kilos, ya le cobraron 14, falta cobrar el resto. Y aquí esto para acá, dejémoslo igual. Todo esto igual, igual. Este no se hizo. Igual, igual y uno. ¿Listo? Y nos va a dar un valor del corte de obra final. Este valor que está aquí, que lo voy a colocar acá en otro color. Ese valor que está aquí, el naranja, es el valor que nos hacía falta para cobrar lo que se estaba ejecutando en la obra, en este caso el acta de recibo final, ¿cierto? Y si yo sumo esos dos valores,
que son este 11.20, tengo que revisar y chequear que aquí, bueno, aquí no me está dando, pero vamos a revisar qué pasó. ¿Por qué? Porque recuerden que este valor más los cortes me debe dar exactamente el valor de la modificatoria, porque yo ya estoy trabajando es con este valor de la modificatoria y tiene que ser inferior pues a este. Aquí nos está dando 11. Vamos a ver de pronto qué error encontramos aquí. 91, este 308 y que no se vaya a pasar de las cantidades que estaban. 310. Ah, bueno, es que estas cantidades, estos valores están sumando muchísimo más de lo que estaban. Este estaba en 258, está sumando 676. Este estaba dando 13.000, está sumando 169.000. Entonces, aquí tenemos un desequilibrio, ¿cierto? Y por eso nos está dando muy grande el valor, porque el valor del otro sí es de 10 millones. Vamos a copiarlo. Vamos a ponerlo aquí. 10 millones. No, este tiene algo acá. 10 millones. Estamos pasados 740.000 pesos. Muy seguramente esto tiene que ver con eso. Entonces, mire, fíjense que en el caso de que suceda una cosa de estas, porque estamos colocando aquí, como nos estamos colocando e inventando las medidas, pues nos dio eso, ¿cierto? Nos dio que se pasó el valor y aquí lo mismo. Entonces vamos a solucionar aquí el problema para el ejemplo, simplemente modificando algo muy olímpicamente. Esto me da para también comentarles algo muy real. Y esto es para cuando ustedes sean residentes de interventoría también y de obra, obviamente también para los dos. ¿Qué tal si al final, si ustedes cuando estén haciendo el proceso del ejercicio, el contratista para cumplir con el proyecto, lo cumplió, ¿cierto? Y le van a pagar esto. Pero si el ejercicio, o sea, si realmente a él le tocó hacer estas cantidades que están en el acta de recibo final y así como lo estamos haciendo, resulta que él perdió 740.000 pesos haciendo esta unidad sanitaria, ¿cierto? Los perdió. ¿Por qué los perdió? Porque es que el valor no puede dar, el acumulado no puede dar esto, porque el acumulado tiene que llegar acá. Ahí habrá que modificar cantidades para que el valor me llegue a estos 10 millones y ya, y eso es lo que le pagan. Entonces él ya sabe que perdió esto. Porque, digamos que, ¿cuál es la idea para que paso a paso ir uno a medida de que se va avanzando en el proyecto, ir uno verificando siempre esto? Así no tengan los cortes de obra, ustedes semanalmente tienen que ir alimentando en algún cuadro de Excel o de alguna manera, alimentando las cantidades que se van realizando. ¿Cierto? Para saber cómo va sumando y cómo se va sumando en el proyecto y si las cantidades y las cosas que se están ejecutando están dentro de los rangos o dentro de los valores que están contratados. Porque miren que aquí, pues aquí por el ejemplo y todo, aquí se disparó un rango muchísimo, unos valores muchísimos. Si ustedes se dan cuenta, pues de 258 pasamos a 676.000 y de 13.000 pasamos a 169.000, lo cual genera un desequilibrio económico muy grande, ¿cierto? Entonces es importante que ustedes vayan siempre
alimentando un cuadro de Excel donde vayan chequeando qué cosas van a hacer. Para aquí, para el ejercicio, vamos a ver si, ¿qué le hacemos? Sería quitarle una cantidad simplemente. A ver si le podemos quitar aquí algo por acá, no sé. Aquí hay esto. Es que como es tan grande el valor, porque nos inventamos las medidas y todo eso, pero vamos a tratar de quitarle algo acá. Esta cantidad, placa aérea, placa de concreto, 800. Bueno, vamos a dejar que, vamos a inventarnos aquí esto. Voy a quitarle todo ese refuerzo y lo voy a ajustar simplemente para que nos dé el valor que necesitamos. Ahora se puede subir un poquito más. Vamos a ajustarlo. Voy a hacer aquí el datos. Para objetivo, valor cero, cambiando esto. Listo. Ahí lo ajusté muy folclóricamente, ¿cierto? Lo ajusté que me diera el mismo valor. Y obviamente aquí el Excel me montó un montón de decimales, ¿vea? ¿Sí? Entonces puedo decir que puedo dejarlo en 51,40 para el ejemplo. Y aquí me va a sobrar un saldo. Obviamente el valor que me dé a mí acá tiene que ser ligeramente por debajo del valor que está aquí en el acta. Y este saldito pequeño que quedó aquí va a ser el saldo que se va a devolver a la entidad contratante. ¿Listo? Entonces, ¿entendieron hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Voy a borrar esto. Entonces aquí tenemos en el cuadro resumen las cantidades contractuales inicial, ¿sí? Esta. El valor de las cantidades acumuladas, que es el de las cantidades acumuladas, ya lo que se acumuló aquí. El valor del anticipo que se dio al principio, que fue con respecto al valor del presupuesto inicial. Los cortes que se pagaron. Aquí hay un error, porque este no es los cortes que se pagaron, este es el acumulado de los cortes que se pagaron. Y el total a pagar, ya descontando todo eso, ¿cierto? Amor, al valor que se trabajó, se le descuenta el anticipo, se le descuentan los cortes que se pagaron, y ahí sí, el valor, el valor que, el valor que sale para pagar en esta acta, ¿ya? Y el saldo que se le devuelve a la entidad contratante, que es del presupuesto inicial que se contrató a lo que con lo que se terminó, que es este el de aquí, con lo que se terminó de cobrar, el saldo, es el saldo que se devuelve a favor de la entidad. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Aquí viene otra casilla que dice saldo. Está toda en cero y en este caso está toda en cero y pues por lo general debe estar casi siempre en cero porque digamos que el saldo es lo que no se hizo. Y pues si usted se ejecutó todo el proyecto y se realizó todo, pues se supone que todas las cantidades se agotaron, ¿cierto? Y todo se quedó prácticamente en cero, porque el hecho de que uno siempre vaya haciendo las modificatorias
y vaya ajustando el presupuesto, es porque va ajustando las cantidades para que se consuma el recurso que se tenía previsto o así se haya adicionado, pero que se consuma todo el valor del contrato, ejecutando todas las cantidades. Entonces aquí, si da un saldo, pues tienen que ser mínimos, alguna cosita muy mínima, si da algún saldo. Hay entidades que piden que esto sea cero, o sea, que no haya saldo. Entonces tiene que usted, en algunos casos, cuadrar mínimas cantidades al- para que el valor aquí le cierre, que esto sea cero. Pero si le da aquí algún valor, tiene que ser muy mínimo de lo, digamos, de cuando usted mide, pues los centímetros o algo que no sea muy digamos que no tiene usted demasiada percepción de lo que está midiendo para decir que le sobraron 50 pesos, 20 pesos o cosas así. Pero el saldo es mínimo, muy mínimo. Listo, entonces vean, yo les voy a enviar este archivo, tal cual así como lo tienen, porque la idea es que hagamos una actividad con este archivo. Cada uno va a hacer el ejercicio modificando o haciendo el corte con dos ítems. Pueden ser lo mismo, pueden cambiarle las medidas. Simplemente quiero que hagan el ejercicio, lo revisen y lo analicen. Pueden cobrar cualquier ítem, igual es un ejemplo, ¿sí? Cualquier ítem, el que quieran, hacer una modificatoria. Si le quieren quitar algo, por ejemplo, el tanque plástico, ya no lo quieren poner de 500 litros, sino de 1000, ¿sí? Hacerle alguna modificación al contrato, alguna modificación en un ítem nuevo y aquí alguna cantidad, la que quieran. Y hacen el corte 2, lo mismo, pueden ser dos ítems nomás y el acta de recibo final. Quiero que hagan el ejercicio, lo repasen y lo tengan como muy claro. Yo les puedo mandar, yo les mando el archivo, este archivo, y les envío el archivo también el que trabaje este, como para que tengan aquí el de la memoria de cantidades del acero. ¿Listo? Entonces, esa actividad la realizan y también me la envían por el correo electrónico, ¿vale? Entonces, eh, digamos que estábamos viendo como un proceso cronológico de cómo se va moviendo el tema de las actas en nuestro contrato, ¿sí? A lo largo del contrato, pues están los cortes de obra, que era lo que estábamos viendo. También se van haciendo comités, esos se pactan, se hacen cada 15 días, cada mes. Ya habíamos charlado si pasa alguna novedad especial y hay que hacer un acta de suspensión y luego el reinicio. Y el acta de modificación, bueno, fue la que vimos, ¿cierto? Es la modificación o acta de mayores y menores. También le dicen otro sí. Y le dicen otro sí porque cuando se hace eso, se realiza una alteración al contrato. Entonces le dicen que es un otro sí modificatorio al contrato. El acta de recibo final es la que vimos que trae las cantidades. Y ya el acta de liquidación, pues sí es un documento escrito, es un documento, también es un acta. Lo mismo, las entidades pues tienen muchas formas y simplemente es un documento y cada entidad tiene, y ahí escriben pues los pormenores de pronto del contrato, pero el acta de liquidación básicamente es donde ya la entidad cierra por completo todo el contrato y cierra y digamos, si se hace el acta de liquidación, pues la entidad ya no, hasta el momento, hasta donde se hizo todo, pues ya no va a reclamar más cosas. Dice que el contratista cumplió, que ya se entregó todo, que se realizó todo.
y también que el contratista pues hacia la entidad no, ya no, digamos que la entidad no le debe nada, que ya le pagó todo, que ya se hicieron todos los trámites pertinentes, ¿sí? Por eso se llama de liquidación. Ya es la última, dentro de la parte contractual es el último documento o la última acta que se realiza. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Les quedó claro la actividad? ¿Tienen alguna pregunta de la actividad que van a realizar? Yo lo que no estoy seguro, me pareció escuchar que usted dijo que el corte de obra tenía un mínimo del valor total de la obra. El corte de obra tenía Sí, un mínimo, ¿cómo sí, o así? sea, tiene que ser, digamos, me parece escucharle usted que dijo el 20%, Ah, pero no sé si no, escuché no. mal. Le voy a aclarar. ¿Quién me pregunta? Perdón. Nicolás. Nicolás. No, Nicolás, lo que pasa es que recuerda que, no sé si de pronto usted se acuerda cuando vimos el tema del contrato, que estuvimos viendo lo del contrato, que se analizaba el contrato. Los contratos traen una forma de pago, ¿cierto? Entonces, en el contrato, cuando nos habla de la forma de pago, es cómo voy a cobrar yo o cómo va a cobrar el contratista lo que está ejecutando en obra. Entonces, si el contrato dice que usted puede realizar cortes de obra digamos, en el 10%, cuando complete el 10%, usted puede empezar a cobrar. O si el contrato dice que en el 20%, pues cuando ejecute el 20%, ¿sí? Sí me hago entender, o sea, el contrato le dice la forma de cobrar. A eso es que me refiero y ahí es cuando usted ya debe saber en qué momento puede empezar a cobrar los cortes de ¿la qué? Por ejemplo, ¿cómo va a cobrar usted eso? Por ejemplo, para este ejemplo, vamos a ver aquí, este contrato trae la forma de pago y ahí es donde uno dice, mira acá, dice, ponle cuidado, acá lo trae, dice forma de pago, ya, ¿sí? Entonces especifica que el municipio pagará, ¿sí? Al contratista a través de cortes de avance de obra previamente aprobados por el interventor, quincenales o mensuales, dice ahí, ¿no? Pero bajo las siguientes condiciones. Y dice aquí, un primer desembolso equivalente al 20%, ¿sí ve? Los otros, y después los otros cortes mínimos del 20%. O sea que yo puedo hacer los cortes mensuales, sí, los puedo hacer mensuales, pero si ya llevo el 20%, ¿sí ve? Según las condiciones que me pone el contrato, este contrato, porque otro puede decir 10, 15%, 30, ¿sí? Por eso es muy importante esto de la forma de pago. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la forma de pago del contrato, entonces usted viene aquí a su flujo, a su diagrama de flujo, el flujo de fondo o la curva S que nombró Luna, y Y aquí, por ejemplo, si fuera para este contrato y dice uno, bueno, si yo avanzo como me lo tengo programado, en la segunda semana ya voy a cumplir un acumulado del mayor al 20%, entonces ya aquí, después de la segunda semana, ya puedo realizar mi corte de obra, porque estoy cumpliendo con la condición que me pone el contrato. Entonces, pum, ya puedo hacer mi corte de obra. Y este valor que me sume acá, pues debe dar por encima del 20%. ¿Y cómo? Entonces voy, tomo medidas, hacemos las medidas con la interventoría, ¿sí? Llenamos la información de las medidas que queden aprobadas y ahí sí se alimenta el acta y entonces ahí sí sabemos qué porcentaje es, ¿sí? ¿Me entiende la respuesta?
Sí, sí, señor, ya recordé también lo del contrato, Exacto, tan cuando se lo mencionó. Gracias. exacto. Entonces es eso, por eso es importante que con la forma de pago se analice el tema de de cuándo yo puedo hacer mi corte. ¿M? Y por eso entonces, eh, de la curva S, si a usted le dicen el corte lo puede hacer en tanto por ciento, aquí usted tiene que analizar, dependiendo de dónde queda el corte, también va a analizar, uy, cuánto dinero necesito invertirle a mi obra para poder hacer el primer corte, ¿sí? Por ejemplo, digamos que fuera superior al 35%. Entonces, ahí uno, aquí en este ejemplo, diría uno, ¿cuánto dinero tengo que, me está sumando 187 millones? O sea, este proyecto yo tendría que, si no tengo anticipo, ¿cierto? Si no me dan anticipo, yo tengo que tener todo este recurso para poder llegar a este porcentaje y poder hacer el corte y ya, y continuar, y ahí seguir. Por eso, por eso es muy importante estar uno juicioso con el seguimiento en cantidades de lo que se está haciendo y lo que hablábamos en las clases, en las clases pasadas acá, en, en verificar que se estén gastando los materiales como es, que la herramienta se esté usando como es, que la maquinaria, sobre todo la maquinaria de los equipos se estén utilizando bien, que la maquinaria, si tenemos una retroexcavadora y de pronto a la retroexcavadora el compromiso con el dueño de la retroexcavadora es que la retroexcavadora se le pagan 5 horas diarias, trabájelas o no las trabaje. Entonces yo tengo que tener programado de que esa máquina mínimo me tiene que trabajar las 5 horas en el día. Bien, que trabaje, que haga, porque si yo la trabajé 4 horas, bueno, me tocó pagar una de más de desocupada, pero ¿qué tal todo un día la máquina sin hacer nada? Entonces, igual, tocó pagar las 5 horas, pero la máquina no hizo nada. Sí, entonces cuando ustedes tienen maquinaria ahí en la obra, volquetas o todo esto, que tienen un valor fijo, lo que llaman en un stand-by fijo, entonces es tener siempre cómo voy a mover esa maquinaria, dónde la voy a tener trabajando, que me esté realizando actividades que me generen avance de obra para poder que, pues, que esté avanzando la obra y que se esté generando recursos para cobrar. Lo mismo lo del personal, pues que el personal esté trabajando juicioso. Entonces, es eso, ir uno pendiente de todas estas cosas para que podamos ir avanzando, ¿cierto? En las actas se pueda ir avanzando en todo el proceso de lo que se está haciendo en cuanto a cantidades de obra. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dentro de digamos, el manejo de los subcontratistas tiene dos cositas importantes. Una que es el tipo de contrato y las especificaciones que le piden el tipo de contrato. Cuando digo el tipo de contrato era cuando hablábamos de lo de la parte de si si el subcontratista solo va a colocar la mano de obra o si el subcontratista va a colocar mano de obra y también va a colocar materiales, ¿sí? Entonces, si es solo mano de obra, pues verificar que la mano de obra del subcontratista esté haciendo las cosas bien, que las estén realizando como es. Y si es con los materiales, pues lo mismo, que los materiales que ellos estén trayendo a la obra sean con las especificaciones que se pidieron, ¿sí? Lo que habíamos hablado por ahí en una clase pasada. Entonces, ir chequeando que ellos estén rindiendo, que estén cumpliendo con eso. Y cuando se vaya a hacer un corte de obra al subcontratista, entonces mi recomendación es que el subcontratista primero tiene que
digamos, por lógica, si el subcontratista hizo alguna actividad, obviamente yo la puedo cobrar, ¿sí? Porque ya la hicieron y está aprobada por la interventoría, entonces ya la puedo cobrar y obviamente yo verifico la cantidad que el subcontratista hizo, tiene que ser igual o menor a la que yo hice, a la que yo estoy cobrando. ¿Sí? Por lo general debe ser igual. Si el subcontratista me trabajó determinado ítem, pues ese ítem ya me lo aprobó la interventoría, lo revisó, yo lo puedo cobrar y él también lo va a cobrar porque ya se hizo y se aprobó. Sí, pero entonces es eso, ir chequeando que las cantidades que se está ejecutando el subcontratista, pues uno también las pueda cobrar. La bitácora de obra es un documento en donde se registran todas las eventualidades que hay en la obra. Si llovió, si la lluvia provocó algún daño, qué material llegó a la obra, cuánto personal había en la obra ese día, porque eso es día a día. ¿Sí? Cualquier novedad, se accidentó alguien, se dañó tal máquina, bueno, se escribe, eso simplemente es un libro, se coloca la fecha, el día y se empieza a escribir. Por lo general lo llena la interventoría, aunque obviamente el contratista también puede escribir ahí, se pueden hacer anotaciones, dibujos, si digamos hay algo por modificar, entonces se puede hacer un dibujo o alguna cosa para representar o para mostrar que se de pronto fue necesario modificar algo, hacer alguna cosa. Entonces la bitácora es como digamos, es simplemente ir escribiendo todos los pormenores que sucedieron en el día. Entonces, por lo menos se escribe, lo más normal es que se escriba el clima, ¿sí? El personal que hubo, la maquinaria que hubo, qué actividades se realizaron ese día, ¿sí? Lo más normal es eso. Ya si sucedió algún evento extraordinario, se varó tal máquina, se dañó tal cosa, hubo un accidente, ¿sí? Todas esas cosas se van registrando en el día a día en la bitácora de obra, ¿ya? Y bueno, dentro del control de calidad, lo que habíamos visto, ¿cierto? La verificación de los materiales, y también chequear los ensayos, el método constructivo, lo que se va a hacer, chequearlos y verificar las cosas que se están haciendo con las normas que hay. Si uno desconoce de pronto la norma, entonces, pues, con la facilidad del internet, tratar de investigar a ver qué norma rige lo que se está haciendo. Bueno, entonces quedó clara la actividad. Yo ahora les comparto los dos archivos ¿por qué? Por el WhatsApp. ¿Listo? Si tienen alguna otra duda, nadie. Bueno, vamos a